Necesitamos encontrar la manera de reparar la matriz de comunicaciones. ¿Y si no podemos? ¿Entonces qué? Un ingeniero humano esperaba a su novia espacial, pero un alienígena armado le proporcionó una belleza alienígena. Ren, todo Alaric, había estado contando los días en la oxidada pared de acero de su puesto de avanzada. Cada rasguño era un recordatorio de cuánto tiempo había estado esperando a una mujer que podría no llegar nunca. Los administradores de la colonia lo llamaron el programa de novia de la Unidad Interestelar, un proyecto diseñado para unir a ingenieros humanos y colonos fronterizos con socios alienígenas, creando alianzas no a través de tratados, sino a través de familias. Sonaba noble en los panfletos de la alianza, un puente de amor a través de las estrellas. Pero aquí, en el silencio del puesto de avanzada 17, parecía desesperación disfrazada de esperanza. Durante 3 meses, Ren había trabajado solo en la estación medio abandonada que orbitaba una luna minera olvidada. Su única compañía era el zumbido de la maquinaria y el siseo ocasional de los recicladores de oxígeno defectuosos. Por la noche, cuando el silencio se hizo demasiado intenso, volvió a leer las cartas digitales. Eran mensajes cálidos y sencillos de la hija de un diplomático alienígena llamada Celit Bailen. Había escrito sobre su amor por los jardines, sobre su curiosidad por la música humana y sobre su deseo de ver las estrellas con ojos humanos. Sus palabras habían suavizado la férrea soledad de Ren. La había imaginado bajando de una lanzadera, alta, grácil, llevando consigo el aroma de flores alienígenas, una compañera con la que compartir comidas, risas, tal vez incluso una vida. Ese sueño era lo único que lo había mantenido cuerdo mientras los días se fundían. Así que, cuando los sensores de comunicación emitieron alarmas de proximidad esa noche, cuando el escáner de largo alcance del puesto de avanzada detectó una nave abriéndose paso a través del velo de polvo de asteroide, Ren sintió que el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Finalmente, la nave no era la Alianza Blanca y Dorada, sino un fuéter destartalado, con su agujero marcado por quemaduras de plasma. Aún así, Ren se dijo a sí mismo que no importaba. No todas las escoltas eran limpias ni oficiales. Tal vez las fronteras simplemente eran más ásperas. Se alisó las arrugas de la chaqueta de ingeniero, se pasó una mano por el pelo oscuro e intentó controlar la respiración. A través del cristal de visión, el carguero atracó con un obturador, sus abrazaderas chirriando contra la esclusa de aire del puesto de avanzada. El vapor silbó, el metal crujió. El pulso de Ren retumbó en sus oídos cuando la escotilla se abrió. Y entonces ella entró. No era la tierna Sal que había imaginado, ni la gentil hija del diplomático de las cartas. Esta mujer, si es que podía llamársele así, se movía como un rayo en espiral. Era alta, su silueta se recortaba contra el pasillo brillante, con placas de armadura grabadas con runas alienígenas adheridas a su cuerpo. En su cadera brillaba una cuchilla de plasma, zumbando débilmente con violencia contenida. Sus ojos, una esmeralda penetrante con destellos dorados, escudriñaban el puesto con la precisión de un depredador. Y lo más inquietante de todo, llevaba el escudo de Salat alrededor del cuello. El mismo medallón que el propio Ren le había enviado meses atrás como señal de intención. Ren se quedó paralizado, con un nudo en la garganta. ¿Seleat?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Los labios de la mujer se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Conozco ese nombre, dijo en voz baja. Rica, peligrosa. Pero no es mío. Su mirada se desvió hacia el rifle apoyado en la pared junto a la consola de Ren, y luego volvió a él. Por un instante, sintió como si ella ya hubiera medido cada debilidad que cargaba, como si hubiera visto directamente en su pecho. El silencio se prolongó, denso y agudo. Tú, forzó Ren la palabra, con la boca seca. No deberías tener ese medallón. Sus dedos rozaron el colgante suavemente, casi con burla. Y sin embargo, aquí está. Inclinó la cabeza. Me creerías si te dijera que me lo dio. A Ren se le revolvió el estómago.
Algo en su forma de decirlo, tranquila, firme, sin disculpas, hizo que sus instintos gritaran. Esta no era una novia protegida. Quienquiera que fuese, ya había matado antes. Quiso exigir respuestas, levantar el rifle, dar órdenes. Pero entonces notó algo que le robó las palabras. Una mancha oscura se extendía por el cuero desgastado de sus botas. El color era inconfundible. Sangre alienígena, aún húmeda, goteaba lentamente por el suelo de su estación. Antes de que pudiera hablar, el escáner de largo alcance volvió a chillar. A través de la ventana, en el polvo que se alzaba sobre el cinturón de asteroides, Ren vio luces. 3 pequeñas naves, rápidas y decididas, surcando el puesto de avanzada con afán depredador. La mujer siguió su mirada y, por primera vez, su expresión flaqueó. Una sombra de miedo cruzó sus rasgos afilados. «Esas naves», susurró Ren, «te persiguen, ¿verdad?». Su mano se desvió hacia su espada de plasma. «Depende de tu definición de después», murmuró. «Depende de tu definición de amigos». Ren tensó la mandíbula. Las palabras de las cartas de Selat ardían en su interior. Sobre jardines, sobre música, sobre paz. Y allí estaba esta extraña goteando sangre, arrastrando la muerte hasta su puerta. Debería haberla echado, debería haber sellado la escotilla y rezar. Los cazadores pasaron junto a él. Pero en cambio, se encontró diciendo algo que lo impactó incluso a él. «¿Cuánto tiempo tenemos?». Sus ojos se clavaron en los suyos, sorprendida. Por un instante, algo se suavizó en ellos. Parecía casi humana. 10 minutos, dijo, si tenemos suerte. El puesto de avanzada cobró vida en un instante. Ren agarró su rifle y munición, con manos temblorosas pero decididas. La mujer, quienquiera que fuera, se movió con experta eficiencia, colocándose detrás de la unidad de filtración de agua, el mismo lugar que el propio Ren había explorado años atrás para sus ejercicios de defensa. «Ya has estado aquí antes», dijo Ren, con la sospecha atravesando su miedo. Ella no lo negó. «Una mujer sola aprende donde es seguro descansar», respondió, con la mirada fija en las naves que se acercaban. El pulso de Ren latía con fuerza. Si conocía su puesto de avanzada, si lo había estudiado, entonces este encuentro no había sido casualidad. Los cazadores coronaron el horizonte de asteroides, sus armas brillando fríamente en el vacío. La nave líder transmitió en canal abierto. Una voz áspera crepitó por los altavoces. «Sira Volt», retumbó. «Sabemos que estás ahí. Sal y tal vez dejemos vivir a la humana». Ren contuvo la respiración. «No es Selit. No es una novia. Sira». La mujer a su lado se tensó, pero no se inmutó. Sus ojos esmeralda permanecieron fijos en los cazadores, apretando la espada con más fuerza. Ren tragó saliva. «¿A cuántas personas has matado, Sura?», preguntó en voz baja. Su respuesta llegó sin vacilar. «No a tantas como ellas», dijo, señalando con la cabeza a los cazadores. «Y nunca a nadie que no lo mereciera». Sus palabras lo dejaron helado, pero algo en la tranquila convicción de su tono le hizo creerla. Los cazadores se acercaban, los motores rugían, las armas se armaban. Ren podía ver el rostro marcado del líder a través del cristal de su cabina, con una sonrisa como metal roto cortándole la boca. La calma volvió a resquebrajarse. «No puedes huir, Sira. Has visto demasiado. Sal ahora, o el humano morirá contigo». Sira apretó la mandíbula. Se acercó a Ren, su voz un susurro que solo él podía oír. «La novia que esperabas. Selati. No viene». Ren sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Su pecho se hundió. Sus manos se entumecieron. «Está muerta», dijo Sira, con un tono plano pero con un matiz. «Crudos. La mataron hace 3 días cuando no quiso entregarme». Ren se tambaleó. Hacia atrás como si lo hubieran golpeado. Meses de esperanza, de cartas, de imaginar un futuro.
apagados con una sola frase. El cazador marcado levantó su arma y gritó por el comunicador. Última oportunidad. Forajido. Sal o quemamos esta estación. La voz de Ser bajó, feroz y urgente. Hay más, Ren. Más de lo que entiendes. Estos hombres no son solo asesinos. Forman parte de algo mayor. Y si me silencian, tu alianza se desmoronará antes de que te des cuenta de quién movió los hilos. Sus ojos se encontraron con los de él, afilados y llameantes. No suplicantes, sino desafiantes. Elige, humano. Quédate conmigo o apártate. Ren apretó el rifle con más fuerza. Su corazón era una tormenta de rabia y dolor. Pensó en Selit, en sus palabras sobre la paz, sobre la esperanza, asesinadas, usadas como cebo. Pasó junto a Ser, a la vista de los cazadores, con el rifle en alto y la voz firme. Este es mi puesto de avanzada, gritó, y su voz resonó por el comunicador. Están invadiendo. La sonrisa del cazador con cicatrices se ensanchó. Parece que tenemos un héroe. En ese momento, Ren comprendió que su vida había cambiado para siempre. No había recibido a la novia que la alianza le había prometido. En cambio, había recibido a una desconocida envuelta en sangre y peligro. Una mujer que guardaba secretos lo suficientemente poderosos como para destrozar imperios. Y mientras el motor del cazador se acercaba rugiendo, mientras la espada de Sira zumbaba con un fuego blanco a su lado, Ren supo una verdad por encima de todas. Fuera lo que fuese, lo que hubiera hecho, era la única oportunidad que ambos tenían de sobrevivir a la tormenta que acababa de llegar a su puerta. Y él iba a luchar por ella. El aire dentro del puesto de avanzada se densificó a medida que los cazadores se acercaban, sus naves centelleando como ojos depredadores contra la oscuridad. Ren podía oír la vibración de sus propulsores a través del casco de la estación, cada pulso como el redoble de tambores de guerra cada vez más cercanos. A su lado, Serant se agachaba, su espada de plasma zumbando débilmente, sus ojos esmeralda entrecerrados y sin pestañear. Parecía completamente a gusto en la violencia, como si esta estación, esta emboscada, este peligro le resultara más natural que la idea de paz. Pero la mirada de Ren seguía deslizándose hacia sus botas. La sangre había manchado el suelo de acero en rastros irregulares, aún relucientes bajo la tenue luz. No era sangre humana. Su color brillaba tenuemente, un violeta intenso con vetas iridiscentes que reflejaban el resplandor de las consolas. Cada gota hablaba de algo reciente, algo brutal. Y cuando lo vio mirándola, no pareció avergonzada. Simplemente se limpió la bota contra el escalón metálico. Con naturalidad, como si se sacudiera el polvo. «Mataste a alguien antes de venir aquí», dijo Ren en voz baja. «¿Verdad?» Sira no respondió de inmediato. En cambio, apretó la empuñadura de su espada y miró por la ventana. 3 naves de caza flotaban en formación, dando vueltas como lobos alrededor de un animal herido. Sus labios se curvaron en una expresión fría. «Mato cuando la supervivencia lo exige», dijo finalmente. «Y la supervivencia exige mucho». Ren sintió un nudo en la garganta. Las cartas de Selit, palabras amables sobre jardines, risas y música, ahora parecían una broma cruel. Esas palabras habían pertenecido a una mujer que ya estaba muerta. Y en su lugar estaba esta extraña cuyo cada movimiento susurraba sangre. Aún así, no se había ido. No había huido cuando pudo. Estaba allí, hombro con él, preparándose para enfrentarse a la muerte. Eso significaba algo, ¿no? La calma volvió a resquebrajarse. La voz del cazador con cicatrices atravesó la estática. «Sira, Valant, sabemos que están ahí dentro. Salgan ahora, y tal vez dejemos que el humano muera rápido». Ser apretó la mandíbula. Miró a Ren y, por un brevísimo instante, algo crudo cruzó su expresión. Arrepentimiento, tal vez incluso pena. Entonces su voz se tranquilizó. «No se detendrán, Ren. Quemarán esta estación.
Te quitarán la vida. Se llevarán la de cualquiera que se interponga en su camino porque tengo algo que no pueden permitirse dejar existir. Ren apretó el rifle con más fuerza. ¿Qué sabes que vale toda esta sangre? Su mirada se fijó en la de él, afilada como una espada. Suficiente para quemar a la alianza desde dentro. Suficiente para destrozar los imperios que crees estables. Antes de que Ren pudiera exigir más, la primera nave de caza disparó. Un rayo de plasma pasó silbando por la ventana, impactando en el salón exterior con un temblor que hizo temblar cada cimiento de acero del puesto de avanzada. Las alarmas de advertencia aullaron. Posiciones, ladró Sira. La lucha había comenzado. Ren se agazapó tras la esquina de la estación de control, activando los sistemas de defensa improvisados que había pasado meses remendando. Los cañones automáticos salieron de sus compartimentos, antiguos y lentos, pero aún funcionales. Golpeó el interruptor de activación con el puño. Afuera, 2 cañones lanzaban arcos de plasma al vacío. La primera descarga impactó en una de las naves de caza, arañando su ala y lanzando chispas al espacio. Los cazadores respondieron al fuego, sus ráfagas coordinadas atravesando la armadura del puesto de avanzada. Chispas caían en cascada desde el techo mientras las consolas parpadeaban. Ren apretó los dientes, luchando contra el pánico. Tus armas no los detendrán para siempre, gritó Ser, deslizándose para cubrirse frente a él. Sus movimientos eran fluidos, practicados, casi hermosos en su eficiencia. Tienes un plan mejor, espetó Ren, ajustando su rifle. Sus ojos esmeralda brillaron. Sí, matarlos antes de que nos maten. Y entonces se movió, veloz como un rayo, activando una trampilla manual que conducía al andamio exterior. Sin dudarlo, se lanzó al vacío, con las botas magnéticas aferrándose al casco mientras la esclusa de aire se cerraba con un siseo tras ella. Una locura, murmuró Ren, pero su pecho ardía de admiración reticente. Volvió a dirigir los cañones de defensa hacia los cazadores, cubriendo su movimiento mientras corría por la superficie de la estación. Saltó, con las botas de gravedad enganchadas a los restos esqueléticos de una vieja torre de antena. Su espada de plasma se encendió con un siseo salvaje, dejando cicatrices brillantes en la estructura mientras la usaba para lanzarse al espacio abierto. Una nave cazadora se acercó demasiado. Sira aterrizó en su casco, hundiendo su espada profundamente en el núcleo del motor. Una llamarada estalló. La nave se descontroló antes de detonar en un destello de luz. Ren se protegió los ojos mientras la onda expansiva sacudía el puesto de avanzada. Su corazón latía con fuerza. Luchó como una fuerza de la naturaleza. Imprudente, furiosa, imparable. Pero aún quedaban 2 naves. La voz del líder con cicatrices volvió a rugir por el comunicador. Sera, puedes masacrar a una docena de nosotros, pero no importará. Seguiremos avanzando. No puedes ocultar lo que sabes. Sira se aferró al costado de la segunda nave, abriéndose paso a través de su arsenal. Pero entonces la tercera nave descendió en picado, con los cañones disparando. Sira, gritó Ran, disparando su rifle a través de la ventana a nada más que el vacío. Su pulso latía con fuerza. La explosión la alcanzó en el costado, haciéndola rodar, agitando las extremidades. Golpeó con fuerza el salón del puesto de avanzada, deslizándose hasta que sus botas se clavaron en el blindaje. Jadeó, agarrándose las costillas, violeta sangre, y reluciente, manchando su armadura. Ren no pensó. Abrió de golpe la escotilla de emergencia y se lanzó al vacío. Botas magnéticas se aferraron al pasillo mientras el vacío le robaba el aire de los pulmones. Los sellos de su traje apenas resistían. Corrió por el pasillo. Cada paso era una batalla contra el pánico. Las naves de caza volaban sobre sus cabezas como buitres. La alcanzó, la agarró del brazo y la arrastró hacia la escotilla. Su voz crepitó a través de la calma en su casco, tensa pero desafiante. Eres una tonta, humana.
Deberías haberme dejado. No es una opción, gruñó Ren, arrastrándola adentro mientras la esclusa de aire se sellaba tras ellos. Trajiste esta pelea a mi puesto. No voy a huir de ella. Su mirada se encontró con la de él mientras el oxígeno regresaba silbando a la cámara. A pesar del dolor y rumor, su insignia relucía. Su cabello era gris acero, su mandíbula impecablemente cortada, sus ojos de un penetrante azul acero. Comandante Arkendrel, puesto de avanzada 17, anunció con voz suave y autoritaria. Estoy aquí bajo órdenes directas del Consejo. Interceptamos señales de socorro. ¿Está vivo el operador? Ren dio un paso adelante, con el rifle bajado, pero aún agarrado con fuerza. Soy Ren Ayarik, ingeniero de la estación. Sí, envié la señal. Fuimos atacados por incursores. Ya están neutralizados. La mirada del comandante Drill recorrió las consolas destrozadas, el blindaje chamuscado, y finalmente se posó en Sira. Sus ojos se entrecerraron, pero no con confusión, sino con reconocimiento. Tú, dijo, bajando la voz. Así que es verdad. Te rastrearon hasta aquí. Ser no dijo nada. Solo sostuvo su mirada como un lobo que enfrenta a un cazador. Ren los miró. ¿La conoces? Los labios del comandante Drell se curvaron levemente. Sé lo que es. Las palabras flotaron en el aire viciado. Ren frunció el ceño. Ella es la razón por la que Zelata está muerta. Los cazadores querían silenciarla. Los ojos de Ser se posaron en él, con una sombra de dolor en ellos, pero no lo interrumpió. El comandante Drell asintió lentamente. Sí, encaja. Se acercó, sus botas resonando contra el acero. Su presencia llenó el puesto de avanzada como una presión, deliberada, sofocante. Deberías tener cuidado, ingeniero, dijo Drell. Estar cerca de ella es peligroso. No solo por los enemigos que trae, sino por lo que fue diseñada para bombardear. Ren parpadeó. Diseñada. La mirada de Drell se agudizó. Aún no lo ha sentido. La atracción. El impulso irracional de protegerla. De estar con ella aunque sepas que miente, se esconde, te arrastra hacia el peligro. Ren sintió una opresión en el pecho. Pensó en cómo había dado un paso al frente contra los cazadores, con el rifle en alto cuando su instinto le decía que corriera. Pensó en cómo se había lanzado al vacío para atraerla de vuelta, arriesgándolo todo sin dudarlo. Se le secó la garganta. Eso fue decisión. ¿Lo fue? La voz de Dill cortó como una cuchilla. Su ADN lleva una señal, un susurro en la frontera del pensamiento. Doblega el instinto humano. Ingenieros como tú fueron estudiados durante la guerra olvidada. Eres especialmente susceptible. No la proteges porque se lo haya ganado. La proteges porque fue diseñada para crearte. El silencio que siguió fue asfixiante. Sira finalmente habló. Su voz era un gruñido bajo. Cuidado, comandante. Terzas la verdad con la misma facilidad con la que el Consejo tuerce las leyes. La sonrisa de Drell no llegó a sus ojos. Y tuerces los corazones de los hombres con la misma facilidad con la que respiras. Dime, Ren, ¿sabes siquiera cuántos soldados se masacraron entre sí por culpa de su especie? ¿Cuántos lazos se rompieron en la locura? La mente de Ren daba vueltas. Se giró hacia Ser, escrutando su expresión. ¿Es cierto?, preguntó. Te crearon para controlarnos. Ser bajó la mirada, y una sombra cruzó su rostro. Por primera vez, parecía insegura, vulnerable. No pedí que me hicieran así, dijo en voz baja. No elegí lo que soy. Su mano se cerró sobre su espada. Pero puedo elegir qué hacer con ella. No necesito tu protección, Ren. Necesito tu confianza. El pecho de Ren ardía de conflicto. Sus palabras sonaban sinceras, pero las acusaciones de Drell lo carcomían. ¿La había elegido él o ella lo había elegido a él? El comandante Drell se acercó, bajando la voz. Ingeniero,
Entrégala. Cualquier información que lleve, cualquier mentira que te haya contado, no vale tu vida. El consejo se encargará. Ese es nuestro papel, no el tuyo. Ren vaciló, su palma resbalaba contra el chip de cristal. La evidencia que Ser había sangrado para proteger parecía latir con peso en su agarre. Los ojos de Ser se clavaron en su esmeralda ardiente, desesperada. Sí, me entregas a él, la muerte de Selit no significa nada. Todas las colonias que inventaron, todas las guerras que iniciaron, todo se desvanece y yo me desvanezco con él. La mano de Drael se extendió, tranquila, fría, autoritaria. Dame el chip, Ayarik. Termina con esto antes de que termine. Tú. La mente de Ren daba vueltas. Su soledad, su dolor por Selit, su instinto protector, su miedo a la manipulación, todo, colisionando a la vez. Y entonces la alarma volvió a sonar. A través de la ventana, 2 naves más emergieron del velo de asteroides. Más elegantes, más afiladas, erizadas de armas. No eran cazadores, no eran piratas, naves de la Alianza, pero no estaban atracando. Estaban cargando armas. A Ren se le heló la sangre. Nos están apuntando. El comandante Drell no se inmutó. Sus ojos permanecieron fijos en Ser. Verá, el consejo no quiere un juicio. No quieren su testimonio. Quieren silencio. Silencio permanente. Ser contuvo la respiración. Un destello de miedo genuino cruzó su rostro. Y en ese instante, Ren comprendió. Cualquier manipulación, cualquier instinto artificial que lo atara a ella. Este peligro era real. Estas naves estaban a punto de reducir su puesto de avanzada y a ambos a polvo. La voz de Drell era firme, cortando las bocinas. Última oportunidad, ingeniero. Entréguela, hágase a un lado o será enterrado con ella. El pulso de Ren retumbaba en sus oídos. Su rifle se sentía increíblemente pesado en su mano. Y mientras las naves de la Alianza alimentaban sus cañones, supo que Ruth, la verdadera guerra no era contra piratas ni cazadores. Era contra quienes lo habían enviado aquí. El rostro invisible de la violencia finalmente se había revelado. Los cañones de las naves de la Alianza brillaban como gemelos. Sus núcleos de energía rebosaban de luz letal. El cinturón de asteroides reflejaba el brillo carmesí, convirtiendo el vacío en un cementerio de estrellas moribundas. El pulso de Ren latía con fuerza en sus oídos. Su consola gritaba advertencias. Fracturas de agujeros extendiéndose, fugas de oxígeno, red eléctrica colapsando. A su lado, Ser se apoyaba contra la pared, con la armadura quemada y la sangre empapando su costado. Sin embargo, sus ojos brillaban con desafío. No se detendrán, Ren. No hasta que todo lo que se sea ceniza. La voz del comandante Drell sonaba como el acero frío. Ingeniero, has cumplido con tu deber. Aléjate. Danos el testigo. Y vivirás. Las manos de Ren temblaban sobre la consola. Podía entregarla, salvar su puesto de avanzada, salvarse a sí mismo. Pero el chip de cristal en su palma ardía como fuego. Miles de vidas robadas. Colonias enteras sacrificadas por dinero. Si lo entregaba, toda esa sangre sería en vano. La mano de Ser presionó débilmente la suya. No escuches. Te matarán también cuando acaben conmigo. Los cañones de afuera estallaron. Ren tomó una decisión. Espera, susurró, accionando el control manual. Los propulsores del puesto de avanzada rugieron, los antiguos motores aullando mientras Ren desviaba toda la energía a una combustión ciega. La estación se tambaleó violentamente, lanzándose hacia el campo de asteroides. Los rayos de plasma pasaron abrasadores, tallando cicatrices fundidas en la roca cercana. ¿Estás loco?, ladró Drell, tropezando contra el mamparo. Probablemente, espetó Ren, con los ojos encendidos de determinación. Pero no voy a entregarla.
Los labios de Ser se curvaron en una leve sombra de sonrisa. La estación se estremeció al adentrarse en el cinturón de asteroides, abriéndose paso entre rocas derrumbadas del tamaño de ciudades. Las naves de la Alianza los perseguían, con sus cañones, abriendo heridas brillantes en la piedra. Las manos de Ren revoloteaban sobre los controles, desviando circuitos, obligando a los viejos sistemas a responder más rápido de lo que jamás fueron construidos. El sudor le corría por las sienes. Todos sus instintos protestaban, pero obligó al puesto de avanzada a bailar. «Manténganlo cerca», dijo Ser con voz áspera. «Hay cobertura más adelante». Ren la miró. «Cobertura aquí afuera». Sus ojos brillaron. La ciudadela, una antigua fortaleza minera. Los contrabandistas la usaban antes de la guerra, lo suficientemente grande como para escondernos o luchar contra la palabra lucha, se cernía entre ellos como una promesa. La ciudadela se alzaba imponente entre la bruma de asteroides, un coloso fracturado de acero y piedra, medio enterrado en polvo cósmico. Sus agujas sobresalían como colmillos rotos, sus anillos de atraque retorcidos pero intactos. Ren inclinó la estación hacia ella, con los motores aullando. El fuego de plasma pasó como un rayo, desgarrando las ruinas de la ciudadela. Se estrellaron contra la plataforma de atraque 7. El metal chirrió al sujetar la maltrecha estación. Las luces parpadearon, la alarma de oxígeno sonó, pero por ahora estaban vivos. Dentro de la ciudadela, las sombras se extendían por los cavernosos pasillos llenos de maquinaria oxidada y cajas destrozadas. El aire apestaba a combustible viejo y polvo rancio. Ren sostuvo a Ser mientras se tambaleaban, con el rifle en alto y la hoja de plasma de ella zumbando débilmente. Tras ellos, el comandante Drell y un escuadrón de soldados blindados irrumpieron, con las armas desenvainadas. «Esta es tu última oportunidad, Ayarik». La voz de Drell resonó entre las ruinas. «No desperdicies tu vida por sus mentiras». Ser presionó el chip de cristal en la mano de Ren con voz urgente. «Me preguntaste por qué me temen, por qué mataron a Celata. Aquí tienes la respuesta». Sus dedos temblorosos activaron el chip. Luces holográficas se extendieron por los muros de la ciudadela. Registros codificados, manifiestos de transporte, órdenes encriptadas. Flotas enteras desviadas. Colonias enteras incriminadas por incursiones que nunca cometieron. A Ren se le revolvió el estómago al leer los nombres. Familias, niños masacrados para justificar contratos, guerras, poder. «Esto es genocidio», susurró. Los ojos de Ser ardían y el consejo lo hizo rentable. Un disparo resonó, abrazando el hombro de Ren. Los soldados avanzaron entre los escombros, rifles de plasma cortando el aire. Ser lo apartó de un empujón, con la espada destellando. Se movió como la furia encarnada, cada golpe preciso, cada tajo una tormenta. Sangre violeta manaba de su herida, pero luchó como si el dolor fuera combustible. Ren se agachó tras las vigas rotas, disparando su rifle en ráfagas afiladas. 2 soldados cayeron, sus armaduras chispeando. Otro se abalanzó hacia adelante, y Ren improvisó, arrancando un conducto con corriente de la pared y clavándolo en la placa pectoral del soldado. La electricidad se disparó, y el soldado convulsionó antes de desplomarse. HFY ingenio contra todo pronóstico. Entonces, el comandante Drell salió al descubierto. Su rifle de plasma brilló bajo las luces moribundas. Su expresión tranquila, casi aburrida. «Impresionante», dijo, «pero inútil. ¿Crees que un ingeniero y un forajido pueden derribar un imperio? No son más que herramientas, los dos». Levantó su rifle. Syrah cargó, con el filo silbando. Su choque fue un trueno en el vientre hueco de la ciudadela. Saltaron chispas cuando el plasma chocó contra el acero. Drell se movió con brutal precisión. Cada golpe, que pretendía matar, cada parada calculada. El pecho de Ren se encogió al ver a Ser flaquear. Su herida la ralentizaba, su respiración entrecortada.
Ser, gritó. El rifle de Drell giró hacia Ren, pero Ren se abalanzó, agarrando un fragmento de metal roto y lanzándolo contra el visor del comandante. El golpe rompió la lente, tambaleándolo lo justo. Ser aprovechó el momento, hundiendo su espada profundamente en su hombro. Drell rugió, tambaleándose hacia atrás, con la sangre chisporroteando contra su armadura. «Pagarás por esto», gruñó, retrocediendo hacia sus soldados. La ciudadela se sacudió violentamente cuando las naves de la Alianza en el exterior comenzaron a disparar contra sus muros, intentando derrumbar la fortaleza que los rodeaba. Llovió polvo del techo. El acero chirrió. «Se nos acaba el tiempo», jadeó Ren. Ser se tapó la herida con la mano, pálida, pero con la mirada fija. El cristal debía llegar a la torre de retransmisión. Transmítanlo por todo el sector. Una vez que salga, no podrán enterrarlo. Ren tragó saliva con dificultad. La torre de retransmisión estaba encaramada en lo alto de la aguja de la ciudadela, expuesta, vulnerable. «La mitad de las estructuras se derrumban», dijo. «Nunca lo haremos». Su mano agarró su muñeca, la fuerza quemando su debilidad. «No tenemos elección». Se abrieron paso hacia arriba a través de pasillos derrumbados. Ren desvió ascensores defectuosos, puenteó puertas, obligó a sistemas averiados a obedecer. Cada giro puso a prueba su ingenio. Cada muro exigía sacrificio. Por fin, emergieron en la azotea de la ciudadela. La torre de retransmisión se alzaba, agrietada y desgastada, pero aún funcional. Abajo, el cinturón de asteroides se agitaba en llamas. Las naves de la Alianza volaban en círculo como buitres, con los cañones encendidos. Los soldados invadían las cubiertas inferiores, persiguiéndolos hacia arriba. Sira se desplomó contra la consola, jadeando, con la armadura empapada de sangre. Le puso el cristal en la mano a Ren. «Hazlo», susurró. Ren golpeó el chip contra el relé, saltando chispas. El código inundó el sistema, inundando los canales, forzando transmisiones en todas las frecuencias abiertas. La evidencia de corrupción, los nombres, las órdenes, todo se desató en el vacío. Las naves de la Alianza se estremecieron al ver sus canales cifrados expuestos. En todo el sector, las colonias recibirían la verdad. Ningún encubrimiento del Consejo podría detenerlo. Una ráfaga de plasma abrasador atravesó el tejado, derribando a Ren. Cayó contra la consola, aturdido. Entre el humo, el comandante Drell emergió de nuevo, con la armadura agrietada, un brazo colgando inerte, pero su rifle firme. Sus soldados se desplegaron tras él. «Creen que esto lo acaba», gruñó. «Han firmado sus sentencias de muerte, ambos». Levantó su arma hacia Ren, pero Sira se adelantó. Con sus últimas fuerzas, se abalanzó sobre la explosión. El rayo de plasma la impactó en el costado, haciéndola girar contra la consola. Se desplomó, y su espada cayó al suelo con un ruido metálico. «Sira». El grito de Ren le desgarró la garganta. Ella yacía sangrando, con los ojos parpadeando y los labios temblorosos. Aún así, logró esbozar una leve sonrisa. «Al menos ya no existe. La verdad». El comandante Drell avanzó. El rifle apuntó para rematarlos a ambos. Los soldados se acercaron. Ren se puso de pie tambaleándose, con la furia encendiendo cada nervio. Agarró un conducto de energía con corriente, con chispas quemándole las manos, y lo clavó en el núcleo del relé. La energía surgió violentamente, explotando hacia arriba en una cegadora columna de luz. La azotea se convirtió en fuego y truenos. Y entonces todo se volvió negro. Cuando Ren abrió los ojos, el mundo era fuego y humo. La azotea de la ciudadela estaba a medio destruir. La torre de retransmisión se quebró, pero seguía ardiendo con la réplica de su transmisión. El cinturón de asteroides centelleó con chispas. Las naves de la Alianza rompieron la formación. La confusión se extendió por sus filas mientras cada canal encriptado gritaba con la verdad expuesta.
Tosió, incorporándose a rastras. Tenía las manos ampolladas por la quemadura del conducto, la chaqueta rota. El único sonido más agudo que el zumbido en sus oídos era el áspero jadeo de alguien que luchaba por respirar. Cira yacía desplomada contra la consola destrozada, con sangre manchando el acero bajo ella. Tenía los ojos entrecerrados, la respiración superficial, pero viva. Ren se tambaleó hacia ella, cayendo de rodillas. Apretó las manos contra la herida, desesperado por detener la hemorragia. «Quédate conmigo. No puedes. No te atrevas a dejarme ahora». Sus labios se curvaron en algo parecido a una sonrisa. Los humanos siempre son tan dramáticos. «Cállate», espetó Ren, pero su voz se quebró por el miedo. «No te arrastré a través de todo esto solo para perderte al final». Un gemido de acero al moverse resonó en el tejado. Del humo se tambaleó el comandante Arkrell. Su armadura estaba carbonizada, un brazo flácido a su costado, pero su rifle aún aferrado al otro. Sus ojos ardían de furia. Un hombre que veía desmoronarse todo lo que había construido. «¿Crees que has ganado?» Su voz era áspera, quebrada. «El Consejo los tildará de traidores. Enviarán flotas. Morirán perseguidos por cada estrella». Ren se levantó lentamente, colocándose entre Drell y Cira. Su rifle había desaparecido, pero no se inmutó. Tal vez, pero la verdad ya ha salido a la luz, y la verdad no muere. La boca de Drell se torció en un gruñido. Levantó el arma firme a pesar de sus heridas. «Entonces la verdad muere contigo». El cañón brilló, pero antes de que pudiera disparar, una cuchilla de plasma abrasador brotó de su pecho. Drell se quedó paralizado, con los ojos abiertos tras él, temblando, empapado en sangre, pero inflexible. Ser lo atravesó con su cuchilla. «Adelante», le susurró al oído. El comandante se desplomó, humo saliendo del agujero de su armadura, su arma repiqueteando contra el acero. El silencio lo envolvió. Cira cayó con él, agotada. Ren la atrapó antes de que cayera al suelo. Durante un largo instante, solo pudo abrazarla, sintiéndola temblar contra sus brazos. El caos que los rodeaba parecía distante. La ciudadela en ruinas, las naves en llamas, las alarmas resonando en los pasillos destrozados. Nada de eso importaba. Solo ella. «Estás loca», susurró, secándole el sudor de la frente. Arrojándose frente al fuego de plasma, luchando cuando apenas podía mantenerse en pie. Sus ojos se abrieron de golpe, agudos, incluso a través de la neblina de dolor. «Te dije que no necesito protección». A Ren se le hizo un nudo en la garganta. Casi rió, casi lloró. «De todas formas, la tienes». Sus dedos se curvaron débilmente en su manga. «¿Por qué? Si lo que dijo Drell es cierto. Jeje. Si mi especie fue hecha para doblegar tus instintos, ¿cómo sabes que esto no es solo programación?» Ren la miró fijamente. Las cicatrices en su piel, la sangre que manchaba sus manos, la honestidad cruda en su mirada. «Porque», dijo en voz baja, «esperé meses a una mujer que pensé que me traería paz. En cambio, te conseguí un caso donde la sangre corre peligro. Y te elegí de todos modos, no por lo que eres, sino por quién eres». Se quedó sin aliento por primera vez desde que llegó a una estación. Su máscara de control se quebró. La vulnerabilidad floreció en su rostro como la frágil luz de las estrellas. Susurró, «Ren». Y entonces sus fuerzas se agotaron y se quedó inerte en sus brazos. El resto de la batalla se desdibujó. Las naves de la Alianza apuntaron sus cañones unas contra otras mientras la transmisión se extendía por sus filas. Los soldados se amotinaron, las flotas se fracturaron. La ciudadela ardió y luego se derrumbó en el asteroide. Cinturón. Pero de alguna manera, Ren y Ser sobrevivieron. 3 semanas después, la luna minera no tenía jardines, ni salones dorados, ni comodidades, solo polvo, piedra y el armazón reparado del puesto de avanzada 17. Pero para Ren,
Se sentía como el único lugar de la galaxia que importaba. Estaba sentado en el porche de la estación, con herramientas esparcidas a su alrededor, trabajando en la reparación del viejo panel solar. Las cicatrices de sus manos aún ardían, recordatorios de la ciudadela. Tras él, se oyeron pasos que se acercaban suavemente. «Tu alineación está mal», dijo Ser, con la voz aún teñida de humor seco. «Sobrecargarás el convertidor». Ren miró hacia atrás. Ahora estaba sin armadura, envuelta en una túnica sencilla, con movimientos más lentos, pero firmes. La herida en su costado se había curado en una fina cicatriz. Una que llevaba como una insignia. «¿Quieres arreglarla?», preguntó. Ella negó con la cabeza, con una extraña sonrisa dibujándose en sus labios. «Me gusta verte luchar». Ren rió entre dientes. Entendía. Funcionaban. En silencio por un rato, uno al lado del otro. El silencio ya no era solitario. Estaba lleno de la presencia de un lugar. Finalmente, Ser habló. «Sabes que el Consejo no lo olvidará. Enviarán más». Con más fuerza que el Dr. Ren, apretó un perno, con la mandíbula firme. «Entonces estaremos listos. Ya les hemos demostrado que la humanidad no se rinde. Lucharemos». Sus ojos lo estudiaron, ilegibles. «No eres el mismo hombre que conocí en esa estación». Dejó la llave inglesa y la miró a los ojos. «Tú tampoco». Una pausa. El aire entre ellos estaba cargado con algo tácito. Entonces Ser preguntó tan suavemente que casi no lo oyó. «¿Qué pasa ahora?». Ron se acercó, acortando la distancia entre ellos. Sus manos vacilaron, luego acunaron su rostro con suavidad. Su piel estaba cálida, su aliento temblaba contra las yemas de sus dedos. «Ahora», dijo, «ahora dejamos de correr. Construimos algo». Juntos, sus ojos brillaron. Por una vez, no había máscara, ni forajido, ni arma, solo Cero. Y cuando la besó, no fue la desesperada colisión de dos personas que sobreviven al caos. Fue lento, seguro, el tipo de beso, que hablaba de elección, de un futuro que ninguno se había atrevido a esperar. Epílogo. 6 meses después, el puesto de avanzada 17 ya no estaba en silencio. Llegaron refugiados, guiados por susurros de seguridad. Viejos mineros regresaron. Incluso los soldados desilusionados por el Consejo desertaron, trayendo suministros, fuerza. En el centro de todo estaban Ren, Ayarik y Serant. No como fugitivos, no como símbolos, sino como compañeros. Él construyó muros, reparó sistemas, cultivó alimentos donde solo había polvo. Ella entrenó a colonos, defendió a los débiles y llevó sus cicatrices con orgullo. Juntos, forjaron algo frágil, pero inquebrantable, un hogar. Y aunque la sombra del Consejo aún se extendía aunque la guerra aún se abría paso en los límites de las estrellas, reconocía una verdad con absoluta certeza. No había recibido a la novia que la alianza le había prometido. Había recibido algo mucho mejor. Una compañera que lo eligió libremente. Un guerrero que sangró por la verdad. Un amor forjado en el fuego de las estrellas. Y juntos enfrentarían lo que viniera después. El fin.